Muy bien, bueno. Entonces, lo que vamos a ver hoy es hasta donde lleguemos, es un power medio largo este, hasta donde lleguemos vamos a ver la parte de electroquímica, seguramente veremos pilas hoy y la parte de electrólisis seguramente la vamos a ver la semana que viene, probablemente, digo, ¿no? De ambos vamos a hacer ejercitación, así que bueno, esto nos va a llevar un tiempito, ¿sí? Bien, entonces, la electroquímica se va a basar en las reacciones redox. Por eso es que nosotros en un primer momento lo que hicimos fue repasar un poco lo que eran las reacciones redox, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer reacciones redox tan complejas, tan largas, como si hacían en segundo año, ¿sí? Que era como un gran momento para hacer las redox. No nos vamos a basar tanto en ese tipo de redox, aunque podríamos, pero no es el sentido de este tipo de electroquímica, ¿sí? Nosotros queremos ver básicamente qué es lo que está pasando eh, en una redox y para qué sucede esa redox, o sea, cuál es el sentido de que se genere una redox. ¿Sí? Nosotros vamos a ir más a la aplicación, si se quiere, vamos a estudiarla, obviamente, pero vamos a ir a la aplicación también, ¿sí? No nos vamos a quedar solamente haciendo una redox. Por eso es que a mí, como que cuando se ve una redox, me gusta que se entienda para qué está, cuál es el significado, cuál es el fin, la finalidad de esa redox. No solamente hacer la redox, que al fin y al cabo ustedes lo saben hacer, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir repasando un poquito. Obviamente que esto es un repasito, fíjense el hierro, que es el que se oxida en este compuesto. Esperen que tengo un coso acá que no me deja mover el mouse, me pone nervioso. Ahí está. Acá yo tengo el hierro que se oxida en esta reacción, ¿ven? Ustedes recuerden que siempre los metales son los encargados de oxidarse en una redox, ¿sí? Esta es una cuestión de lógica absoluta, o sea, los metales son los que se oxidan. Recuerden que anteriormente se creía que cuando un metal se oxidaba era porque ganaba oxígeno, como en este caso, por ejemplo, pero hoy se sabe que un metal se oxida porque pierde electrones. ¿Está bien? O sea, es una denominación un poquito vieja decir que solamente algo se oxida porque gana oxígeno. Porque algo se puede oxidar sin ganar oxígeno. ¿Sí? No tiene por qué ganar oxígeno. Bien, acá tenemos al oxígeno, que en este caso tiene número de oxidación cero, ¿sí? Porque es una sustancia, acá, ¿ven? Hay como una especie de murga acá, no sé, cerca de mi casa. Acá tiene número de oxidación cero, acá también, obviamente, ¿no? Porque está ahí como sustancia. Eh, Acá, por supuesto, que tiene número de oxidación más 3, ¿sí? Por eso es que se oxidó, el hierro estamos hablando, ¿sí? Y acá el oxígeno tiene número de oxidación cero y pasa a -2, por eso se reduce, ¿sí? Y recuerden que esto, obviamente, se produce porque, digamos, uno genera la otra reacción. Una reacción genera la otra reacción. Es decir, cuando se produce la oxidación genera electrones que van a ser tomados por otra sustancia y esta se va a reducir, por supuesto, ¿no? O sea, esto es como una especie de círculo, es un circuito, ¿sí? Esto, cada una de ellas se produce porque se produce la otra, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Qué feo quedó esto. Bueno, bien. Entonces, como siempre, yo siempre les tiro cositas aparte. Esperen que voy a buscar la goma. Voy a borrar estas cositas. Bien. Eh, Cuando yo les hablo de las reacciones redox, me gusta que tengan un panorama general, no solamente esas redox que ven en segundo año que aparecen sacadas de una galera. No me gusta cuando las cosas están sacadas de una galera. No porque esté mal, porque, bueno, en algún momento uno se tiene que poner a profundizar en la parte metodológica de cómo hacer una redox, lo cual está muy bien, pero no me gusta que como que el estudiante se quede solamente con esa idea de una redox, que es como algo etéreo, ¿no? Como algo que ocurre, no sé, en el, en el éter, ¿sí? Sino que sepa que en realidad las redox se dan en un montón de ámbitos, sobre todo en el ámbito biológico, ¿sí? Sobre todo en el ámbito biológico. Es decir, miren esta reacción, por ejemplo, de piruvato a lactato, ¿sí? ¿Lo conocen el piruvato? No, de esas ninguna. ¿No lo conocen al piruvato? ¿No les suena? ¿Tampoco?
En biología me parece que lo vimos. Les parece Cuando que lo vimos esto del, sí, del NAD, FAD, todo eso. Bien, perfecto. El piruvato es un producto de la glucólisis, ¿sí? Es el gran producto de la Sí, sí, glucólisis. vimos glucólisis. Bien, perfecto. No se Sí. acuerdan porque, No bueno, me, no me acuerdo mucho porque no di el final, pero sí, las últimas clases lo vimos. bien, perfecto. Bien, yo te lo estoy recordando y te estoy recordando tu final. Bueno, eh, entonces el piruvato, no importa, es un producto de la glucólisis, sí, es el producto carbonado de la glucólisis, y lo que sucede es que se puede transformar en lactato, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. O ácido láctico, si quieren, ¿sí? Por ahí les suena un poco más el ácido láctico. Eh, la cuestión es que el piruvato, miren la molécula, simplemente les pido que la miren así muy por encima. Fíjense que esta parte de la molécula, vamos a pintarlo. Esta parte de la molécula que está acá, con ese signo negativo, perdón, me lo comí ahí, acá no me lo comí. Esta parte es la misma, ¿sí? O sea, este metilo es el mismo también, ¿ven? Nada más que lo que cambia es esto, ¿ven? Este grupo. Este grupo es un grupo oxidrilo y este grupo es un grupo carbonilo, ¿no? Es un aldehído, ¿de acuerdo? Perdón, una acetona, ¿sí? Entonces, este grupo, este grupo carbonilo, ¿qué es lo que le sucede? O sea, si yo paso de un grupo carbonilo, que es un grupo cetona, si quieren, o aldehído, que a ustedes les guste, a un grupo oxidrilo, ¿qué es lo que le está sucediendo a la molécula? ¿Se está qué? ¿Reduciendo o oxidando? ¿Qué les parece? Se está reduciendo, ¿sí? Esto es una, Se reduce. claro, esto es una reducción, ¿sí? Esto es una reducción, porque fíjense que yo tenía 2 enlaces con oxígeno y ahora paso a tener un enlace con oxígeno, ¿sí? Entonces, esto es una reducción. Por supuesto que esta reducción se da a costas de algo que se está oxidando, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, el que se oxida es el NADH. Esperen que acá alguien tiene el micrófono. Esperen, el que se oxida a expensas de que esto se está reduciendo es el NADH, ¿sí? Esto es una oxidación. ¿De acuerdo? Para cuando tengan que dar su final o... ¿De acuerdo? Entonces, esta es la oxidación y esta es la reducción. Esta reacción es demasiado importante, es sumamente importante porque, básicamente el estilo así como el chivo, en esta reacción lo que se hace es, se genera NAD más, ¿no? O sea, o el famoso NAD oxidado, que es el que va a volver a la glucólisis para que la glucólisis se dé, porque la glucólisis necesita del NAD oxidado. No importa, está todo de color, nada más. Lo único que quería que vieran era cómo se generaba una redox en la vida real, digamos, ¿sí? Más allá de las fórmulas así que no tienen tanto contexto. Acá, bueno, lo mismo, acá está el NAD y el NADH, ¿sí? Simplemente para que lo vean, bueno, no importa, porque esto es un poquito más complicado de ver, ¿sí? Este nitrógeno que tiene 4 enlaces, el nitrógeno no tiene 4 enlaces, tiene 3. Cuando tiene 4 enlaces queda positivo, no importa. Y acá está reducido. Esta parte no importa, se los puse porque sí. Sí, lo importante era esto, que estaba como más interesante para que vean el contexto. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Por ahora, ¿vamos bien? Por mí, por ahora no. Muy bien. Vamos, entonces. Bien. Entonces, lo mismo. Nada más que les voy a agregar el concepto de agente reductor y agente oxidante, que seguramente ya lo deben saber, pero básicamente recuerden que el que se oxida, por ejemplo en este caso el zinc, ¿sí? Pasa de zinc 0 a zinc más 2, entonces como él se oxida, allá, es el que permite que el otro se reduzca, por lo tanto se llama agente reductor, ¿sí? O sea, es lo contrario a lo que le está sucediendo, si se quiere, ¿sí? Si el zinc se oxida, es agente reductor. ¿De acuerdo? Es básicamente eso, perdón. Es básicamente eso, ¿sí? Y acá, por ejemplo, el azufre, no, perdón, no, el azufre no cambia el número de oxidación. El hierro, que está como más 2, ¿sí? Como el hierro más 2 se reduce a hierro 0, lo que sucede es que es el agente oxidante, porque él mismo se reduce. Por eso es que es
permite la oxidación de otro. ¿Sí? Bien, esto, nada, tiene que ver con algunos conceptos que vamos a ir trabajando a medida que vayamos pasando el Power, ¿sí? Buenas tardes, profe. Disculpe. Sí. No, que buenas tardes, que Ah, justo me conecté recién pude. está bien, ¿cómo está? Perdón, ¿quién me está hablando? No, a Yelem, Ah, ¿cómo estás allí? Está bien. gracias. Todo Bueno, bien, gracias, profe. no. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la energía química, la energía eléctrica y el trabajo eléctrico que ustedes probablemente sepan definirlos. Bien, entonces, lo que vamos a tener nosotros es un potencial que va a estar asociado a los procesos de reducción y oxidación, ¿sí? Un potencial eléctrico. Vamos a tener, digamos, un valor numérico en voltios o en volts. No sé si ustedes están... Si estuviera Vanessa Viña acá, me mata que digo voltio, no le gusta que lo castellanice. Así que vamos a decir volts. Tenemos un valor en volts que está asociado, por supuesto, a cada proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos los potenciales estándar de reducción. Fíjense, ¿por qué son de reducción estos potenciales estándar? Y bueno, porque ven que acá el litio, por ejemplo, el litio que está como litio más, esto se ve medio feo, pero es un más todo el tiempo, ¿eh? O sea, todo el tiempo son signos más, por supuesto, ¿no? Obvio. Imagínense el sodio con un signo menos, ¿no? Sí, son todos signos de más. Entonces, por ejemplo, el litio, ¿sí? Cuando toma un electrón, se transforma a litio cero y eso es un proceso de reducción. Por eso es que este potencial está asociado a la reducción del litio. Y así con todos, ven que todos son las reducciones. O sea, el potasio que toma un electrón, el calcio que toma dos electrones, son todos potenciales de reducción, todos, ¿sí? Todos estos. Por eso esto se llama tabla de potenciales de reducción. De hecho, cuando hagamos ejercicios, yo les voy a dar una tabla de potenciales de reducción. Si ustedes van a los libros, van a encontrar eso también. ¿Podría haber una tabla de potenciales de oxidación? Sí, y sería exactamente lo contrario. O sea, esto estaría al revés, dado vuelta, y los valores también estarían dados vuelta. ¿Sí? Pero no importa, nosotros vamos a trabajar siempre con potenciales de reducción. Y listo. Porque inclusive las fórmulas que vamos a utilizar, las vamos a utilizar en función de siempre estar utilizando potenciales de reducción. Así que quédense tranquilos en ese sentido, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos los potenciales de reducción de cada uno de los elementos, por eso dice la más utilizada, la de oxidación ya no se usa más, la pueden encontrar en algún librito viejo, sobre todo, si no, sí, si no, no. Bien, Profe, disculpe, sí, ¿pero de dónde sale ese potencial de reducción? está medido en función de un patrón, de un estándar, de lo que se llama, de lo que se llama el potencial del hidrógeno, de potencial cero. O sea, se toma un patrón al que se le va a llamar cero. ¿Ves? Por ejemplo, acá lo tengo, mira. O sea, a algo lo llamo cero y después a todo lo demás lo comparo con ese cero. En realidad es una escala relativa, si querés. ¿Sí? Pero, Profe, pero yo no entiendo qué sería, digamos, o sea, es- la definición. claro, está bien que no entiendan qué sería porque todavía es como que es media preliminar esta diapositiva. Digamos, es el... Bueno, esperen, vamos a hacer una cosa. Miren. Porque me parece que no lo están entendiendo porque yo creo que estuve mal en poner esta diapositiva acá. Vamos a ir a ver una pila para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. Acá está. Mira. Vamos a ver una pila y ahí me van a entender un poquito mejor, porque si no es como que estaba medio colgada esa diapositiva. Bien. Lo que vamos a hacer es les voy a mostrar, no, este es el electrodo normal de hidrógeno. Vamos a ver la pila en sí. Esperen. Acá estamos en la pila. Yo lo que les voy a mostrar es cómo funciona una pila. ¿Sí? Y ahí van a ver ustedes las reacciones y van a ver por qué eso tiene asociado un potencial, digamos. Miren esto. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Una chapa de zinc, ¿sí? ¿Ven? Una chapita de zinc. Y acá tenemos una chapita de cobre, ¿sí? Esta chapita de zinc y esta chapita de cobre están unidas por un cablecito, ¿sí? Y acá tenemos un voltímetro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Ambas chapitas, o sea, esta chapita, está embebida, ¿sí? En una solución que tiene zinc más 2. Es decir,
va a estar embebida en una solución de nitrato de zinc. Así. Literal, si yo quiero hacer esta pila, lo hago así, literal, ¿eh? O sea, lo pongo en un tarrito que tenga esta solución. Básicamente lo que tengo es zinc más 2, ¿sí? Porque esto es una sal, y ustedes saben que las sales en solución se disocian totalmente, entonces lo que yo tengo es zinc más 2, y punto, ¿sí? Esto es lo que me importa, digamos. Bien, y a la chapita de cobre yo la tengo en una solución de nitrato de cobre, es decir, cobre, y esto, ahí, así, ¿sí? Lo tengo embebido en esta solución. Y lo que a mí me interesa es este ion que está acá, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo conecte todo, ¿sí? Yo lo tengo todo desconectado, en el momento en el que yo conecto este dispositivo, todo así como está, lo que va a suceder es que esta chapa de zinc, que está aquí, ¿sí? Este zinc 0, este zinc sólido, ¿sí? Se va a empezar a oxidar, ¿sí? A zinc más 2. Va a liberar 2 electrones, ¿sí? Cuando libere esos 2 electrones, los 2 electrones van a viajar por el cablecito, ¿sí? Van a pasar por este voltímetro va a leer lo que está pasando por aquí, ¿sí? Estos 2 electrones van a seguir su caminito por el cable, siguen su caminito, y cuando lleguen al cobre, ¿qué es lo que va a suceder con el cobre? El cobre se va a reducir, es decir, este cobre más 2 que estaba en la solución, va a tomar esos 2 electrones que vienen de la otra celda, se llama, o de la otra cuba, o de la otra cubeta, y se van a transformar en cobre sólido. Entonces ustedes cuando la reacción empiece a darse, lo que van a ver es que esta chapa se va a empezar como a carcomer, ¿sí? Porque el zinc, recuerden que se empieza a oxidar, ¿sí? Y empieza a liberar zinc más 2 electrones, entonces esto se empieza como a carcomer, y van a ver que en la chapa de cobre pasa todo lo contrario, es decir, van a ver que va a haber más cobre en la chapa de cobre, como que van a ver un poco más de cobrecito acá. Entonces, esta reacción lo que les está demostrando es que cuando ustedes ponen todo este circuito conectado, cuando ustedes conectan el circuito, lo que sucede es esto, es una reacción, ¿sí? Una reacción redox. Una reacción redox que se supone, por ahora, les digo, que es espontánea. Después vamos a ver por qué es espontánea esta reacción redox, ¿sí? Pero, digamos, si ustedes hacen todo esto, que lo pueden hacer ustedes en su casa, o lo podemos hacer en un laboratorio, si ustedes lo conectan así como está, esta pila, o sea, esta reacción redox se da en esta dirección de los electrones. Y se genera todo esto que les acabo de decir. La espontaneidad de que se genere esta reacción, así como se las muestro, tiene que ver con los potenciales que tiene cada una de las celdas, ¿sí? Que son esos números que les mostré hace un rato. O sea, por ejemplo, el zinc sólido tiene una capacidad, si se quiere, de oxidarse a zinc más 2 electrones, que tiene asociado un número, ¿sí? O sea, hay un potencial asociado a esto, hay un número asociado a esta reacción, a esta oxidación. Y hay un número asociado a esta reducción también, ¿sí? Cuando esos números, que ahora más adelante lo vamos a ver, cuando esos números tienen cierta relación, digamos, se va a generar esta reacción en esta dirección y se va a generar una pila. ¿Y por qué se genera la pila? Bueno, ¿cómo lo veo, digamos? Bueno, con el voltímetro, ¿sí? Yo veo que se genera un potencial. Cuando veo que se genera el potencial es porque estos electrones están fluyendo en esta dirección. Acá yo tengo lo que se llama un puente salino, ¿sí? Que son iones negativos, no importa, son unos iones negativos y unos iones positivos, que lo que hacen es, controlan un poco estos, fíjense que acá yo tengo estos nitratos, ¿sí? Que se me van a generar un montón de nitratos, va a haber como una especie de exceso de nitratos acá en esta cuba, ¿sí? Porque yo tenía nitratos y cobre 2+. ¿Qué pasa con el cobre 2+? El cobre 2+ está, digamos, reaccionando,
Entonces voy a tener un exceso de nitratos. Esos nitratos tienen que ser neutralizados por un contraión positivo. Por eso es que acá hay sodio que va a estar como embebido en una torunda, acá en un poquito de algodón, para ir neutralizando esto. Y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Es decir, yo acá voy a tener como el zinc se está oxidando a zinc más 2, voy a tener como un exceso de zinc más 2. Y este exceso de carga positiva tiene que ser, digamos, neutralizado por un contraión negativo que va a estar embebido en una torunda acá, ¿sí? Y va a generar, digamos, si esta solución a ver, tiene como un exceso de carga positiva o de carga negativa, y en esta también, lo que sucede es que la pila se detiene. Entonces hay que poner esta solución que tiene un ion positivo y un ion negativo para que me vaya neutralizando el exceso de carga en cada una de las cubas, básicamente. ¿Sí? Entonces, de este modo es como se genera una pila. ¿Me entendieron esto de la pila? Por lo menos. Yo me fui como mucho. Sí, hasta ahí sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Está bien, porque por ahí les mostré lo de los potenciales y fue como un poco, como un poco precoz mostrar lo de los potenciales. Sí, bueno, Básicamente, entendí el funcionamiento de la pila, pero no del coeficiente. ¿qué coeficiente? Los valores esos que diste de cada elemento Los en El volt, potenciales. potencial. el potencial. Ah, está bien, sí, sí, está bien. O sea, el potencial, a ver, vamos a volver para atrás. Sí, porque está como medio raro el power. Debo admitir que está como... Vamos a irnos de nuevo para acá atrás. Tendría que haber puesto primero, primero la diapositiva, esta diapositiva en realidad. A ver, los potenciales, ¿cómo se miden los potenciales? Porque yo les mostré una tabla llena de potenciales y me dijeron, ¿qué son los potenciales? ¿De dónde sale eso? Bueno, el potencial se mide con un patrón. Con un patrón al que le vamos a llamar cero. Es como cuando empezaron a medir las masas atómicas, vieron que llamaron, digamos, bueno, las masas atómicas se midieron a partir del carbono, ¿no? Del carbono 12, pero vieron que, por ejemplo, yo digo, no sé, litio mide 3 UMA, ¿no? Pesa 3 UMA. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, UMA es un patrón, o sea, no es un patrón. El UMA está basado en un patrón, ¿sí? Es como 3 veces el hidrógeno, si se quiere. Entonces, acá con respecto a los potenciales, tienen que pensar que es exactamente lo mismo, o sea, se mide en función de algo a lo que yo llamo cero. Y ese algo a quien yo llamo cero es el famoso electrodo normal de hidrógeno. ¿Sí? Es un electrodo que se genera específicamente, ¿sí? Que me va a ir generando hidrógeno, bueno, no importa. Digamos, el funcionamiento del electrodo normal de hidrógeno no es importante, sino no es importante porque después no lo vamos a usar, básicamente. Lo que es importante es que ustedes entiendan que ese potencial, por ejemplo, del cobre, se midió en función de ponerlo con un electrodo normal de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, acá el cobre, ¿ven? Yo tengo una chapa de cobre, lo mismo de recién. Yo tengo una chapa de cobre, ¿ven? Tengo cobre o nitrato de cobre, si quieren, acá, bueno, nitrato de cobre no, nitrato cúprico, acá dando vueltas en una solución, ¿sí? Entonces, lo que le va a suceder al cobre, ¿qué es? El cobre, de vuelta, lo que pasaba antes, ¿sí? El cobre va a a oxidarse, perdón, el cobre va a oxidarse, esos electrones van a pasar, no, mentira, perdón, en este caso no se está oxidando, está reduciendo, perdón, esperen, al revés. Acá, nos metemos en esta cuba, porque los electrones, estoy viendo que van para este lado los electrones, ¿ven? O sea, los electrones tienen esta dirección. Como los electrones tienen esta dirección, ¿dónde se está produciendo la oxidación? Acá. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Ven esto? O sea, esto es lo que acabo de ver y me acabo de retractar. En este electrodo normal de hidrógeno se van a generar los electrones van a pasar por el voltímetro y luego van a llegar al cátodo de cobre, porque por eso es un cátodo, porque se reduce justamente, pero ahora lo vamos a ver. El cobre ese cobre más 2 que está en la solución va a tomar los electrones,
se va a reducir y se me va a generar más cobre. O sea que si yo viera, tendría que haber como un exceso de cobre acá, digamos. Porque se está Profe, generando. ¿y Sí, siempre se miden respecto del hidrógeno, sí, siempre se los mide respecto. potenciales? Sí, sí, sí. Profe, ¿podés poner la otra imagen, la que habías mostrado antes de la pila? Así la termino de copiar. Sí, claro. Para. Para que tengo el lapicito, el cosito. ¿Está? Sí, sí, 2 segundos. ¿Sí? Dale, dale. Profe, ¿qué pasa Sí. los potenciales cuando se terminan, digamos? O sea, ¿pasa que ahí ya la pila no funciona? Ah, no, acá está funcionando todavía, ¿eh? Claro, pero digo, por ejemplo, si no los potenciales, digo, el sodio se termina en un momento, como para nivelar ese potencial, ¿se deja de funcionar la pila o no pasa que se termina primero el sodio y... Ah, ¿vos estás hablando del no puente sé si- salino? Claro, ahí, que como que nivela el potencial, ¿no? Lo que hace es genera, te contrarresta el exceso de carga que se puede generar en las soluciones. Entonces, ¿sabés cómo se hace? ¿Sabés cómo se hace esto en la realidad? En la realidad, realidad, realidad. Vos agarrás un poco de algodón y lo embebés en una solución de, por ejemplo, nitrato de sodio. Y lo hacés que Sí. tome contacto con esto y con esto. Es literalmente así de asqueroso es. Y es como que hay mucho sodio en esa solución, así que como que nunca se te va a terminar ese sodio. Mm, Es como si lo tuvieras en exceso, digamos. ¿Entendés lo que te digo? Sí, ¿Sí? O gracias. sea, no, o sea, entiendo la pregunta. La pregunta es interesante porque en realidad la pila a vos se te va a cortar, se te va a terminar, digamos, pero por una cuestión de digamos, del zinc y del Del- cobre, nunca por el puente salino. ¿Me explico? Ah, ok. Sí, Sí, no, sí, no, 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 no por eso. O sea, por esa parte no, 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 no. Bien. Eh, ok. Está bien. Ay, no me acuerdo quién era que estaba copiando. Dígame cuando, si ya terminó de copiar. Ya. ¿Sí? Listo. Bien. Sí. Igual esto todo lo tienen. Yo después se los paso todo, obviamente. Y esa pila, perdón, voy a volver. Esta pila está acá, ¿sí? Se llama pila de Daniel. Por si la quieren buscar por algún lado, es la famosa pila de Daniel. Así que está por todos lados, este dibujo está por todos lados, ¿sí? En la pila de Daniel siempre el zinc se está oxidando y el cobre se está reduciendo y me da un potencial de 1,1, que después vamos a ver de dónde sale esto. O sea, pero quédense tranquilos que es como muy típica, digamos, vimos la más típica de todas, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo acá, vuelvo a poner esto porque yo también me lo había comido, o sea, esta es la dirección de los electrones, ¿sí? Los electrones vienen de acá, pasan por aquí, llegan hasta el cátodo de cobre, el cobre toma esos electrones y se genera cobre cero, digamos, ¿sí? Por eso es que van a ver que va a tener más cantidad la chapita, ¿sí? Acá tenemos el puente salino, que es lo que hablábamos con la compañera, y así es como se genera, digamos, el voltímetro, lo que me vaya marcando, ¿sí? En este proceso, porque imagínense que esto es un circuito. ¿Ven que está todo conectado? O sea, está todo conectado, ¿sí? Entonces, lo que me genera este circuito son, por ejemplo, 0,34 voltios, ¿sí? O sea, 0,34 voltios son los voltios necesarios para qué. Y bueno, para que el cobre más 2, que está acá en solución, tome dos electrones que vienen del electrón normal de hidrógeno y se genere cobre cero. ¿Sí? O sea, todo eso sucede gracias a que están, digamos, circulando 0,34 voltios. ¿Sí? Más o menos, eso, digamos, ahora me entienden más o menos qué es un potencial en ese sentido. Sí. Sí. Bien, ahora se entendió, sí. Voy a sacar esa diapositiva de ese lugar. Está como muy verde ahí. Bueno, tienen que ir para atrás. Así les muestro de nuevo los potenciales. Bien, acá estamos con los potenciales. Entonces, todos estos potenciales se midieron
del modo que les mostré recién con el cobre. ¿Vieron que acá, a ver si está el cobre? Acá está el cobre, ¿ven? Fíjense que el cobre, ¿por qué me sale así tan feo esto? No sé. Cobre más 2, ¿ven? Más 2, más 2 electrones, que me genera cobre 0, que es lo que estaba pasando recién, tiene un potencial de más 0,337 voltios. ¿Está bien? Esto se midió con el electrodo normal de hidrógeno, que está aquí. ¿Sí? Y así voy sacando todos los potenciales de reducción. ¿De acuerdo? Puedo sacar los potenciales de reducción o puedo sacar los potenciales de oxidación, pero en realidad siempre se calculan los potenciales de reducción, y si yo quiero saber el potencial de oxidación de esa especie, lo único que tengo que hacer es dar vuelta a la ecuación y doy vuelta al número, nada más. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, vieron que el cobre, yo tengo cobre más 2 electrones, esto lo van a entender un poco más adelante, o sea, yo porque estoy con mucha información, dándoles mucha información, pero esto después va a ser obvio para ustedes, ¿eh? Este potencial es de 0,337 voltios, ¿cierto? O sea, este es el potencial de reducción, ¿sí? Ahora, si yo quisiera el potencial de oxidación, lo único que tengo que hacer es oxidar esto. Y si esto se oxida, es que el cobre me genera cobre más 2 electrones. O sea, todo lo contrario, ¿ven? O sea, ahora estoy hablando de la oxidación. Y la oxidación va a tener un potencial de menos 0,337 voltios. ¿Sí? Después vamos a ver, de vuelta les cuento que después esto va a tener más sentido para ustedes. Cuando veamos varias pilitas y hagamos las cuentitas, ahí ustedes van a como a cerrar el concepto de, el potencial, ¿qué significa el potencial? Vamos a trabajar con los potenciales y vamos a ver por qué el litio tiene este potencial y por qué, no sé, el flúor tiene este potencial. ¿Sí? Lo vamos a ver hoy todo, creo. Cuando se termine la reunión, vuelvan a meterse, ¿sí? Que queda menos de un minutito. Bien. Profe, antes que se corte, Sí, la E que tiene un circulito arriba vendría a ser potencial de reducción y oxidación, muy buena como una pregunta. Esto Sí, la E, esa E. es 0. La E0 es porque es un potencial estándar, se llama. Estándar. Ah, ¿Saben qué significa estándar? sí, ¿Qué significa estándar? ¿Qué implica? algo específico. Claro, Algo específico, sí, algo que podés comparar con otras cosas. pero no tiene que ver con ese tipo, ese término estándar, digamos. Estándar en función de